Muy buenos días desde España hacia Argentina. Déjenme agradecerles a todos los oyentes de Radio Gran Rosario y en particular a los del programa Entre el Orvallo y la Garúa que me permita su director y presentador Horacio Castaño el compartir con ustedes lo que hacemos desde la Asociación Compromiso Asturias 21. Mi nombre es Eduardo Sánchez Morrondo y soy el presidente actual de dicha asociación y fundamentalmente lo que quiero transmitirles en estos minutos es un poco la historia de esta asociación, lo que hacemos hoy día y obviamente animarles a que todos ustedes entren a formar parte de ella a través de una web que luego les comentaré. Compromiso Asturias 21 es una asociación de la sociedad civil, declarada de utilidad pública, hecho muy relevante por cierto hace 3 años, y que fundamentalmente nos dedicamos a que todo el talento, el conocimiento y la experiencia de las personas que hemos nacido en Asturias y que ahora vivimos fuera revierta para el desarrollo de nuestra sociedad asturiana. Ese es el gran objetivo. Y para ello lo que hacemos es contar con socios, hoy más de 1.500 personas por todo el mundo, en 54 países, que de manera generosa y apasionada comparten esos conocimientos y esa experiencia en determinados temas que ahora les voy a comentar, que son los planes de actuación que hacemos en Compromiso Asturias 21. Como les digo, esta es una asociación de la sociedad civil, donde todos actuamos por amor a nuestra tierra, que es Asturias. Y lo hacemos trabajando en una serie de temas o en una serie de áreas que consideramos que son relevantes para la asociación. El primero son los socios. Como les digo, somos más de 1.500 por todo el mundo y con ellos mantenemos una relación directa, conociendo sus ideas, inputs, actividades, sugerencias para, como les digo, el mejor desarrollo de la sociedad asturiana. También a ellos les hacemos partícipes de lo que ocurre en Asturias y les ponemos un poco en el contexto de que, aunque viviendo fuera, siguen teniendo contacto con Asturias y, por lo tanto, ese vínculo de nacimiento y de formación no se pierda. A ello dedicamos una gran parte de nuestro tiempo y de nuestra actividad y lo hacemos todo fundamentalmente a través de las redes sociales, pero también con entrevistas, medios de comunicación tradicionales, etcétera, etcétera. El segundo eje de actuación que tenemos es la juventud. Nosotros entendemos desde Compromiso Asturias 21 que si queremos realmente impactar una sociedad, tanto en su presente como en el futuro, hay que trabajar con la juventud. Y en ese contexto, lo que le damos a la juventud asturiana, tanto aquella que está ya muy cerca del empleo porque han acabado o están a punto de acabar la universidad o los estudios de formación profesional, como a los chicos más jóvenes, ahora lo comentaré, es ampliar su conocimiento, darles pautas, ideas o sugerencias de aquellas personas que ya tenemos más edad, que tenemos más conocimientos, que tenemos ya una experiencia profesional y que por lo tanto estos chicos agradecen porque ellos van a entrar en ese mundo del trabajo, ¿no? Les ponemos en contacto con personas de un enorme conocimiento, de una enorme capacidad, que son en muchos casos líderes en sus respectivos sectores o actividades, y estos chicos nos agradecen de manera tremenda, porque ya digo, complementa la formación que han recibido en los distintos entornos o universitarios o de formación profesional. Pero hemos ido más allá. Hemos ido a los colegios e institutos también para darles vía mentoring o vía una serie de clases o una serie de conferencias, ideas de hacia dónde, o para facilitarles la decisión sobre hacia dónde tienen que orientar sus estudios. Y en ese contexto lo hacemos no solamente con los socios de Compromiso Asturias 21, sino también con los propios mentees de los programas de universidad y de formación profesional. Con lo cual, lo que estamos haciendo fundamentalmente es ayudar a la juventud asturiana de hoy a que se preparen mejor tanto para el presente cuando van a empezar a trabajar como para el futuro cuando en muchos casos todavía están lejos de ese momento, pero que nos parece fundamental trabajar en esas edades concretas. El tercer eje que trabajamos en Compromiso Asturias 21 es el eje que llamamos de las empresas. Y a él lo que hacemos es dedicarle esfuerzos y, reuniones entre los distintos socios a través de un concepto que es el concepto del think tank, a hablar de aquellos temas que nos parecen extremadamente relevantes para las Asturias del hoy y del mañana.
Y fundamentalmente estos elementos o estos áreas de interés son la energía, porque Asturias es una región industrial y toda la transición energética dentro de la Unión Europea es vital que se haga correctamente. La tecnología, porque entendemos que es un eje o es un área donde es un facilitador y por tanto toda la formación o todos los comentarios que puedan hacer expertos en este tema van a ayudar a que se haga mejor dentro, digamos, de nuestra región. La sociedad civil, porque entendemos que la sociedad civil tiene que jugar un papel fundamental junto con los entornos privados a la hora de diseñar el futuro de cualquier sociedad. La inmigración, porque nosotros en Asturias en estos momentos hay viviendo menos de 1 millón de personas, alrededor de 1 millón, pero la gente que vivimos fuera somos 180.000 y por lo tanto entendemos de que todas las personas que vivimos fuera tenemos que tener, digamos, un input o unos comentarios o unas sugerencias o unas ideas o unos programas sobre lo que realmente se debe de hacer en Asturias para mejorar el desarrollo de nuestra sociedad. Y en ese contexto entendemos de que siendo ya casi un 20% de la población asturiana, aunque vivamos fuera, también se nos tiene que escuchar. Y todo lo que es, obviamente, Europa y educación. Esos think tanks que les he comentado actúan de manera que se reúnen de manera virtual o de manera presencial, hacemos conferencias, organizamos reuniones, digamos, de pequeños o de grandes grupos y estamos presentes continuamente en los medios de comunicación para hacer llegar a la sociedad asturiana lo que se opina por parte de las personas que, insisto, estamos fuera, pero que tenemos mucho que decir en el futuro de nuestra sociedad. Además, somos conscientes de que todo esto tenemos que hacerlo comunicándolo a la sociedad. Por eso tenemos un eje que se llama de comunicación, donde ayudados por una serie de compañías, en concreto una que se llama Cronistar, nos proyectamos en la sociedad y aparecemos pues prácticamente de continuo, no solamente a través de las redes sociales, sino a través de los medios de comunicación, exponiendo en ellos para que, bueno, pues dar a conocer todas estas ideas que les he comentado. Y por último hay un eje que es el eje de la sostenibilidad, porque nosotros somos una organización totalmente privada. Fundamentalmente los fondos que nosotros recibimos vienen de dos partes. Los socios personales e individuales que pagan una cuota al año, una cuota muy baja porque está entre los 60 y los 250 euros al año, y luego los socios corporativos que son empresas, corporaciones, organizaciones, que esos ya obviamente pagan mucho más y que de alguna forma son los que sostienen la actividad de la asociación. Esta es una asociación que tiene una característica, que es una asociación, insisto, totalmente privada, pero que además está declarada por parte del Gobierno de España de utilidad pública. Esto es muy relevante porque esto obliga a manejar todo el tema, digamos, de ingresos y de gastos de manera extremadamente rigurosa. Para eso hacemos un informe, 2 asambleas al año, etcétera, etcétera. Y además tiene, en el contexto de lo que es, digamos, España, una desgravación fiscal para todos los socios, tanto individuales como corporativos. Y con este tipo de gobernanza, insisto, lo que estamos haciendo es pues aglutinar cada vez a más gente y llevar a cabo pues lo que creemos que es algo fundamental y que ya nuestro fundador hace 15 años, Diego Canga, cuando él iba por todos los países del mundo, se encontraba con asturianos y asturianas y le planteaban de qué manera podemos contribuir a estar en contacto con Asturias, pero sobre todo a ayudar a lo que Asturias puede necesitar, al futuro de la sociedad, porque muchos de ellos volveremos o no, pero todos tenemos ese amor a nuestra patria. Y esta es, digamos, la organización hoy por hoy referencia de la sociedad civil que hace que eso pueda ocurrir. Mantenernos en contacto con nuestra región, apoyarla, recibir además de la región pues también aquel tipo, digamos, de actuaciones o de actividades que ocurren en la misma, y hacerlo todo, como les digo, de una manera totalmente generosa y con mucha pasión. La verdad es que el proyecto, como les digo, es absolutamente, pues en estos momentos es un proyecto de un crecimiento exponencial, donde lo que estamos, digamos, logrando es que cada vez tengamos más socios, más organizaciones interesadas en trabajar con nosotros y, por ejemplo, ahora estamos llevando a cabo una actividad muy concreta, que es una encuesta pues para obtener los inputs de todos los socios, o no socios, pero sobre todo personas de Asturias que queremos saber por qué se han ido, por qué están fuera y cuándo o de qué manera querrían volver a Asturias, para con todo esto hacer un estudio que, insisto, permita a los entornos públicos, en este caso a este gobierno y a cualquier gobierno del futuro, tomar decisiones sobre la migración que nos parecen fundamentales.
Esta es la razón por la cual estamos haciendo cosas en Asturias, y esta es la razón por la cual pues acabo de explicarles un poco en detalle lo que hace nuestra asociación, que espero les haya interesado, y que si cualquier, digamos, relación quieren tener con la misma, pues yo lo que les sugiero es que a través de la web www.compromisoasturiasxxi.es se pongan en contacto con nosotros. Un placer y muchísimas gracias por escucharme.